Descansando en Dios. Mateo capítulo 18, versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Cristo y los creyentes forman una unidad inseparable. Por lo tanto, el que recibe a un creyente en el nombre del Señor es como si estuviera recibiendo a Cristo mismo. Igualmente, el Señor enseña que quien maltrata a un cristiano está maltratando a Cristo. Se ha causado el maltrato a un cristiano por el peor perseguidor, o de un creyente que causa maltrato o tropiezo, perjudica a otro hermano en la fe, el resultado es igual. Cristo es atacado. De manera metafórica, están metiendo los dedos en los ojos de Dios. Zacarías 2:8. Jesús a Saulo, llamado luego Pablo, que perseguía a la iglesia antes de ser cristiano, iba camino a Damasco a encarcelar y quitar la vida a más cristianos. Lo dejó ciego y en el suelo. Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo respondió: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Pablo fue temeroso de Dios y obediente. Su reacción inmediata, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Pablo se arrepintió y dejó su pecado, siguiendo y sirviendo a Cristo con temor y temblor, y sugiriendo al creyente Filipenses 2:12. Mejor morir que ser de tropiezo. Mateo 18, versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. El Señor, cuando dice alguno de estos pequeños que creen en mí, no se está refiriendo a niños físicos, sino a espirituales. Nos recuerda a lo que enseñó anteriormente en Mateo 18, versículos 3 al 5, usando de manera metafórica a un niño. Jesús, al decir haga tropezar, está hablando de tropiezo moral y espiritual, es decir, de pecar. Tropezar significa hacer caer. Por lo tanto, el Señor está hablando aquí de tentar, atrapar o influenciar en un creyente en alguna forma que lo lleve a pecar o en alguna manera que le facilite caer en pecado. Una persona que es responsable por hacer que un cristiano peque comete un agravio contra Cristo mismo, así como contra el cristiano. Un ejemplo de esta enseñanza son los 12 discípulos que estaban discutiendo porque ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Mateo 18:1. No solo estaban pecando a causa de su propio orgullo y jactancia, sino también porque estaban incitándose mutuamente a tener envidia, celos y enojo. Arruinar el carácter de un santo o retrasar su crecimiento espiritual es algo atroz a los ojos de Dios, porque equivale a atacar a su amado Hijo Jesucristo. Zacarías declaró que cualquiera que haga daño al pueblo de Dios, a Israel, toca a la niña de su ojo. Zacarías 2:8. La niña del ojo era una figura antigua para la córnea, la parte más delicada y sensible del cuerpo. La idea es que cualquiera que daña al pueblo de Dios pincha el ojo de Dios, causándole grave irritación al soberano. Algunos ejemplos de hacer pecar, tropezar a los hermanos de la fe es enseñando falsas doctrinas. Apocalipsis 2, versículos 14 y 15, Apocalipsis 2, versículos 20 al 22. Influenciar para evadir la ley civil, Romanos 13:7, provocando a ira a los hijos en Efesios 6:4, dando mal testimonio, 1 Timoteo 4:12, 1 Timoteo 6:9, hacer tropezar al débil en la fe, a los que tienen poco conocimiento de la palabra de Dios, Romanos 14:13, 1 Corintios 8, versículos 9 al 12, abusando de la autoridad delegada, al no hacerlo en el temor de Dios, Efesios 5:21, al no exhortarlo a hacer justicia, en Hebreos 10:24. El Señor recomienda que antes que sea de tropiezo, mejor es que muera, echándole un buen baño en lo profundo del mar con una piedra de molino bien pesada y atada al cuello. Esto evitaría el daño irreparable que puede hacerle a un niño en Cristo. El juicio divino, Mateo 18, versículo 7. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Usted pensará que Mateo 18:6 es muy duro, fuerte, pero Mateo 18:7 es aún más fuerte. El Señor hace una fuerte advertencia comparando el sistema del mundo en que vivimos, que traerá tropiezos al cristiano, con el hombre específico que sea de tropiezo.
La sociedad va camino a un estilo de vida de Sodoma y Gomorra, de tal manera que el pecado es tomado como algo normal y puede ser de tropiezo para el cristiano. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. El juicio divino no será nada comparable contra la persona, hombre o mujer, que haga tropezar a uno de sus hijos cristianos. Más grave aún para aquellos que siendo cristianos hacen tropezar a sus hermanos en la fe. Un ejemplo es el caso de Judas Iscariote, miembro de los 12 discípulos, quien entregó al Señor para ser crucificado. Jesús dijo, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Lucas 22, versículo 22. Judas no sería salvo. Juan capítulo 6, versículos 70 y 71. Juan capítulo 17, versículo 12. Hechos 2, 23. La prevención. Mateo 18, versículos 8 y 9. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. El Señor ilustra la enseñanza usando una hipérbole ya mencionada en el Sermón del Monte, Mateo 5, versículos 29 y 30. No es literal quitar un miembro del cuerpo, sino quitar el pecado de manera radical, dejando el pecado y no ser obstáculo, tropiezo al creyente. Descansemos en Dios. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos capítulo 10, versículos 23 y 24. Dios te bendiga y te guarde.